Si de eso no se habla fuese una ciudad y no un podcast, sería una de esas ciudades en las que las fachadas de las casas cuentan historias. En las que uno camina y se imagina cómo es la vida de las personas que viven ahí por el color de la pintura, por el desgaste de la madera de la puerta, por las plantas y objetos que hay en el balcón. Esas ciudades en las que en una misma calle conviven casas con puertas permanentemente abiertas con otras cerradas a cal y canto. Ese tipo de ciudad, de las que cada vez hay menos, en la que cualquier calle solo puede ser una calle de esa ciudad. Porque como oyente ocurre que uno llega a un episodio de Eso no se habla y puede estar narrado por su creadora, Isabel Cadenas Cañón. De pequeña, yo quería escuchar el silencio. No cualquier silencio, sino el silencio mundial. Había oído una leyenda que decía que había un momento al día en el que el mundo entero, es decir, todas las personas de todos los pueblos, de todos los países, se quedaban en silencio al mismo tiempo. O puede estar narrado enteramente por Jadilla, una refugiada saharaui. Bueno, en árabe se pronunciaría Hadija, pero en español hay múltiples pronunciaciones. Una es Hadilla, la otra es Hadicha. Hadicha es solo exclusivamente para mi pueblo, Tarsis de Huelva. Para el resto solo le permito decir Hadilla. Suena raro en la boca de los otros, mientras que los habitantes de Tarsis suenan muy bonito. O puede estar contado por un grupo de mujeres privadas de libertad. Os vamos a contar lo que pasa realmente en la cárcel y os lo vamos a contar nosotras. Y aún así, la voz es innegablemente la de eso no se habla. Decía antes que se me venía la imagen de esas casas que en silencio ya te cuentan una historia. Pero esa no es la gracia de eso no se habla. La gracia es que Isabel entra a las casas con una grabadora y pregunta. Sí. Hola, Rosana. Hola, Isabel, te abro. Vale, gracias. Les doy la bienvenida a Mapa Antojadizo de Podcast. Soy Maxi Guerra y junto a la Diaria Radio les traemos esta cartografía subjetiva de algunas de las grandes historias en audio en nuestro idioma. Un tour guiado por sus creadoras y creadores. Hoy nos vamos a Madrid para charlar con Isabel Cadenas Cañón. Soy Isabel Cadenas Cañón. Estoy en Madrid, en el orgulloso barrio de Lavapiés, y estoy en mi estudio, que es una habitación de la casa que da a la calle. La verdad es que es una calle muy contraintuitiva para hacer audio porque es una calle ruidosa, pero sí, siempre trabajé aquí. De hecho, de eso no se habla, nació aquí, en esta habitación, y es un estudio hermoso que tiene una luz muy linda por la tarde, y donde he trabajado mucho y donde cada vez que entro me da un calorcito físico y mental, físico y metafórico hermoso. Hola Isabel, bueno, bienvenida al Mapa Antojadizo de Podcast. Quiero empezar por algo que tiene que ver con la prehistoria de este proyecto. Hoy de eso no se habla, es una criatura bien definida y distinguible. Por más que mute en cuanto a formatos y temas, hay una sensibilidad distinguible en cada uno de los episodios, que hay como una voz de eso no se habla que es clara y que a veces no tiene que ver ni siquiera con, me parece, con tu propia voz, porque en algunos episodios das un paso al costado y dejas que sean otras las que pongan la voz a la historia. Pero a donde quiero ir es a la prehistoria. ¿Qué es lo que no querías que fuese de eso no se habla? ¿Qué no te planteaste al volcarte a este proyecto? Qué pregunta tan inesperada, así que te la agradezco. Sabes que me cuesta mucho pensar eso en limpio porque, claro, pienso en lo que si hubiera empezado ahora el proyecto no querría, y eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero en realidad en ese momento, cuando yo empecé a definir de eso no se habla, en 2019, la industria del podcast no era una industria, de hecho, ni siquiera había una industria del podcast, ¿no? Entonces, fíjate, es interesante, no había tanto de no querer ser, ¿no? De no querer hacer, no había tantas cosas, era más como todo lo que había por crear. ¿Sabes esto que dicen de que las escritoras y escritores tienen miedo a la página al blanco, no porque esté en blanco, sino por todo lo que
pueden depositar ahí, ¿no? Todos los clichés, todo lo que no está bien. Y creo que en este caso sí que era una página bastante en blanco y yo sentía mucho lo que quería hacer, pero creo que no había tantas cosas que no quería hacer. No quería hacer algo de fórmula, eso sí lo tenía bastante claro, ¿no? A pesar de que, bueno, muchos no sé, manuales y muchas de las charlas que recibí nos decían eso, ¿no? Que un podcast para tener éxito, sea lo que sea eso, tenía que tener regularidad y también un formato como muy definido. Y yo siempre tuve claro que no iba a hacer un formato definido y que lo que a mí me interesaba era justo experimentar con los formatos, con las estructuras y tener una mirada definida. Eso sí, ¿no? Como que lo que iba a definir el podcast, la coherencia del podcast y que la gente supiera lo que estaba escuchando era la mirada o la voz, que es un poco lo mismo. En el caso de Eso no se habla, es algo que está muy claro desde el primer episodio y yo a veces me peleo un poco con los trailers y los prólogos en cuanto a la necesidad de los mismos. Creo que en general me gustan más las cosas que van directo y que se explican sobre la marcha, pero el prólogo de Eso no se habla funciona de manera maravillosa como explicación del mundo que se abre con De eso no se habla. En ese prólogo planteás quizás la frase central, que es la de unir los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos. ¿Qué entendías al lanzar ese prólogo? ¿Qué sentías que abrías? ¿Qué puertas abrías con ese primer episodio? Creo que sí, creo que esa frase es muy interesante, ¿no? Que cuando a una le dan el tiempo o cuando una se toma el tiempo de definir lo que quiere hacer, en el fondo sale lo que una quería hacer sin saberlo, ¿no? Yo me tomé 2 meses enteros para definir bueno, De eso no se habla, nació aquí en esta habitación de una postulación. En realidad yo estaba postulando a un premio, a un programa que era el Google Podcast Creator Program y de Google, que tuvo 4 ediciones y gracias a postular a ese programa, como tuve la oportunidad de sentarme durante 2 meses a pensar, a idear, ¿no? En plan, si yo tuviera todos los medios, si yo tuviera todo el tiempo, si yo tuviera todo lo necesario para hacer el podcast que yo quisiera hacer, ¿qué haría, no? Y de ahí salió De eso no se habla y de ahí salió en parte ese prólogo, porque de hecho ese prólogo, una parte de ese prólogo fue un piloto que yo hice para postular a esa beca, que no me acordaba, me acabo de acordar ahora. Lo de los silencios, que no hay 2 silencios iguales y que todos los silencios se parecen, salió de ahí. Y creo que realmente eso, cuando una se da el tiempo, se da cuenta de que sabe mucho mejor de lo que pensaba lo que quiere hacer. Entonces, esto de unir los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos, para mí sigue siendo la clave de eso no se habla y sigue siendo la clave de todo mi trabajo más allá de eso no se habla, ¿no? Y creo que es una manera muy gráfica y a la vez muy poética de definir el proyecto y de hablar de que en el fondo, por mucho que parezcan historias personales, ¿no? O por mucho que estemos hablando de historias personales, en el fondo todas esas historias personales están conectadas y están conectadas por algo que las une, que suele ser que en este caso es un sistema, que en este caso es una mirada sociopolítica, que en este caso es una historia, ¿no? La historia de un país. También en ese entendimiento que sale desde el primer episodio hay una frase que también me resulta muy, muy bella, que es, no sabría citarla textualmente, pero es eso de que una es también a dónde apunta la grabadora, que me parece también como un camino perfecto y que aparte marca muy bien, porque vos vas apuntando la grabadora a lugares muy distintos, siempre orbitando en la cuestión del silencio, del ruido, de las relaciones con el poder, pero todo este proyecto te ha llevado a apuntar la grabadora quizás a lugares que no imaginabas a priori, ¿no? Sí, desde luego. O sea, para mí el periodismo, la crónica, el documentalismo, como queramos llamarlo, ¿no? Tiene que ver con estar en lugares donde a una no la esperaban, ¿no? De hecho, ahora sale justo en España un libro de Noelia Ramírez, que es una periodista que yo admiro mucho, que también tiene un podcast, que se llama Amiga, date cuenta. Y es un libro que se llama Nadie me esperaba ahí o algo así. Y son unos apuntes sobre desclasamiento, ¿no? Los llama ella. Y para mí hay algo muy de clase, de género, en estar en lugares donde a una no la esperaban, ¿no? Yo no estudié periodismo, siempre ha sido como una gran vocación mía
y de repente poder hacerlo, ¿no? Poder contar historias de otra gente, poder sumergirme en estas historias y tener el privilegio de contarlas es una cosa que no me paro de... Siempre me sorprende. Por mucho que pues, lleve mucho tiempo haciéndolo y por mucho que se haya convertido en mi trabajo, siempre me sorprende y siempre me siento agradecida. Que no es fácil hoy en día, ¿no? No sé, en mi vida, en mi día a día yo no, paro muy poco a sorprenderme de las cosas, ¿no? Y de repente eso es algo que sí me sorprende. Cuando alguien me está contando su historia, me siento muy privilegiada, ¿no? Entonces, sí, para mí tiene mucho que ver con esto de estar en lugares donde una no la esperaban, ¿no? Desde, pues eso, desde contar historias personales muy pequeñas hasta entrevistar pues, en la última temporada al expresidente del gobierno, que jamás hubiera pensado yo que iba a entrevistar a un expresidente del gobierno, ¿no? Y esto que dices de apuntar la grabadora, yo me di cuenta de esto mientras estaba en la pandemia, ¿no? Porque grabé cada día a las 8:30, a las 8, que era la hora a la que salíamos a aplaudir al personal sanitario. Yo luego dejaba la grabadora puesta un rato y, la dejaba puesta ahí, mirando a la calle, ¿no? Y eso fue lo que conté y eso fue hacia lo que miré o eso fue lo que yo estuve escuchando. Pero también me di cuenta de que podía haber hecho otra cosa, ¿no? Podía haberla puesto en mi casa o podía haberla puesto, que en un momento fue una idea que tuve, podía haberla puesto en el portal, ¿no? O sea, en mi bloque de vecinos para escuchar, que era súper interesante porque a veces me sentaba ahí a escuchar a qué hora cenaba la gente, lo que hablaban, porque se oía todo, ¿no? Pero sobre todo los horarios, lo que estábamos haciendo. Y sin embargo, lo que decidí mirar fue la calle, ¿no? Fue la calle, fue bueno, los abusos policiales, fue la desintegración de un sistema, fue también la naturaleza. Pero eso, ¿no? Al final, una es quien es, ¿no? Y la mirada de una es la que es y puedes mirar hacia otros sitios, pero al final, bueno, pues si te va una cosa, ¿no? Te va la marcha, pues te va... era evidente que yo iba a estar mirando hacia afuera, ¿no? Mucho más que estar mirando hacia adentro. Basauri creció a la sombra de Bilbao por la cantidad de fábricas que había y que aún hay allí. Firestone, Sidenor, La Vasconia. La mayoría de nuestros padres trabajaban en esas fábricas o fábricas similares. La mayoría de nuestras madres eran amas de casa que nos llevaban a la escuela. En mi clase, la mayoría nos apellidábamos García o López. Éramos hijas e hijos de inmigrantes de otras partes de España, lo que se dice maquetos, los charnegos del País Vasco. Nunca estuve especialmente orgullosa de ser de allí. Basauri me parecía un pueblo sin mucho que hacer, sin mucha historia. Yo me fui en cuanto pude. Y fue entonces, cuando vivía ya en otro sitio, cuando mi pueblo empezó a sonarme de otra manera. Joder, pues me encantaría ser casi de tu pueblo. Tendría como orgullo de pueblo, hacia Basauri. Me lo decían muchas amigas feministas, como estas con las que estoy hablando ahora, Aisea Miguela y Justa Montero, que qué orgullo ser de Basauri, porque allí había ocurrido un hecho histórico que había cambiado la vida de las mujeres en este país. Y yo no tenía ni idea. Sí, fue sin lugar a dudas lo más importante que sucedió y eso significó poner ante toda la sociedad el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sus cuerpos. Fue el caso de las 11 de Basauri, 11 personas detenidas por abortar en 1976, un año después de la muerte de Franco, y que tuvieron que enfrentarse a casi 10 años de juicios. Durante ese tiempo, feministas de todo el estado se echaron a las calles para pedir su absolución y reclamar el derecho al aborto. Las movilizaciones fueron tan grandes que este caso se considera el precursor de la ley que despenalizó el aborto en 1985. Voy a decir esto y está un poco mal, pero como los padres de la Constitución, joder, pues estas son las 11 de Basauri, con otras muchas mujeres, serían las madres de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que lo que más me fascina del ensayo literario, también podcast y demás, es como la lógica de acompañar casi que subido a su hombro el pensamiento de alguien, ¿no? De eso no se habla mucho de otras personas, pero también habla de tu mirada y tu pensamiento sobre la marcha. Y me pasa, por ejemplo, con el episodio de las 11 de Basauri, ese descubrimiento de vos misma en tu propio pueblo, en un punto darte cuenta que bajo tus narices había una historia enorme. ¿Cómo es el paso a paso y en qué punto están las dudas de qué tanto transmito ese pensamiento abiertamente, ese proceso? ¿En qué lugar me pongo? ¿Cómo fuiste dando esos pasos? Sí, para mí también. A mí el ensayo me encanta. El cine que más me gusta es el cine de ensayo. Leo mucho ensayo y me gusta mucho ensayar, ¿no? Me gusta hay como una concepción
aburrida del ensayo, ¿no? Sobre todo el ensayo literario como algo pesado, y creo que es, bueno, que hay un tipo de ensayo que es pesado, pero el ensayo realmente nace del juego, ¿no? Viene de probar, de ensayar. Que viene en francés essayer, ¿no? Que es tanto probar como ensayar, de hacer un ensayo antes de una obra, probar, intentar, ¿no? Essayer, intentar. Y, y a mí me encanta el ensayo, me encanta seguir lo que tú dices, ¿no? El proceso de una persona mientras piensa, porque yo nunca sé lo que pienso hasta que ensayo, hago un podcast o hago un texto y me doy cuenta de lo que pienso, ¿no? Y a mí me fascina, sí, me fascina eso. Y para mí siempre estuvo claro que eso iba a estar en De eso no se habla, porque era lo que a mí me gustaba escuchar y era lo que a mí me gustaba leer. Para mí es muy difícil diferenciar crónica y ensayo, que son los dos lugares de los que bebe De eso no se habla. Y creo que la mejor crónica es ensayística. Es como navega o transita esa fina línea, ¿no? entre el ensayo y la crónica, o entre el ensayo y lo periodístico, digamos, lo ensayístico y lo periodístico. Entonces, para mí siempre estuvo claro que iba a estar ahí y que en cierto sentido iba a ser el pegamento de muchas historias, ¿no? No contar lo que yo pienso de este tema, sino sí, dar acceso o dejar que me acompañen para sentirme acompañada de lo que me estaba pasando con ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, en el de las 11 de Basauri, una de las conclusiones a las que llegaba, una de las preguntas, porque tampoco es una conclusión, es que en el fondo nosotras nunca fue nuestro momento, ¿no? Siempre era como, bueno, ahora no nos toca, nos tocará en el futuro, ¿no? Ahora no toca, no es el momento de los derechos de las mujeres, es el momento de otro tipo de derechos. Bueno, y eso fue una reflexión a la que llegué haciéndolo. O hay una cosa muy pequeñita en Lunáticas, en la serie Lunáticas, que que escribí como muy, muy rápido y que luego se quedó, y es una de las cosas que a la gente le ha gustado mucho, que mucha gente nos ha escrito por esa frase, que es como una reflexión sobre las abuelas, ¿no? Hay un momento en el que, pensando en Erika, ¿no? Y en la relación que tiene ella con su abuela, Erika es la protagonista de Lunáticas, que es una búsqueda de quién fue su abuela, y a raíz de entender y de pensar su relación con su abuela, me di cuenta de que tenemos una relación muy especial con las abuelas, porque no son nuestras madres, pero son nuestra sangre, y están lo suficientemente lejos de nosotras para no ser nuestras madres, pero lo suficientemente cerca para ser nuestra sangre, ¿no? Entonces es un vínculo muy especial. ¿Ves? Escrito queda mucho mejor y suena mucho más interesante que lo que acabo de contar. Pero eso es algo que sí, que también ensayando aprendí, ¿no? Ensayando me di cuenta y ahora es algo en lo que pienso mucho. Relacionado a eso, hay un recurso mínimo que me gusta, que usas en algunos episodios, que es la repetición de la frase de los entrevistados o de los testimonios. Casi al mismo tiempo que te están contando algo, lo contás vos, y viene de un lado, yo lo siento, no del lado de, casi uno diría egoísta, del narrador que se interpone, sino como, yo siento casi como un libro subrayado, como una frase de un libro que querés subrayar. No sé cómo llegaste a ese recurso, que lo usás en alguna entrevista, Maxi, yo no sé qué recurso es este. ¡Qué gracia! No soy consciente. No sé, ¿te acuerdas de algo, de algún ejemplo? Se llamaba como yo, en un momento que tu colega, el documentalista vasco, cuenta la historia de Begoña por primera vez. Félix, te cuento. La historia es que hay una niña que asesinan de 2 años en la estación de tren. Sus padres, enseguida lo que hacen es tener otra niña. Le ponen el mismo nombre que a la difunta. Una mujer que llevaba el mismo nombre de su hermana, que había muerto y a la que no conoció. Entonces, esta familia vive durante, pues imagínate, 50 años casi, pensando que fue víctima de ETA. Una familia que creía que había sido víctima de ETA. Y entonces, casi hace nada de años, al parecer, se investiga de que ese asesinato no fue de ETA. Y que de repente, 50 años después, tenía que cuestionar su propia memoria, su propio relato, su propio silencio. Puede ser, no lo había pensado así. Doy fe de que hice esas cosas, Maxi. O sea que sí, existe ese recurso, aunque yo no me había dado cuenta. Bueno, muchas veces, en el caso de Se llamaba como yo, por ejemplo, ahí para mí era una cosa de ritmo, ¿no? Es como... era ritmo y era
una manera de decirle a la oyente, esto es importante, de esto va la historia, mi amigo lo dice, yo lo repito diferente, pero sí repito el concepto. Y sí, puede ser que sea una manera de subrayar y de dar peso, pero sobre todo de dar ritmo. Yo creo que quizá tiene que ver con evocar, con dar un ritmo poético. Es que eso es poderosísimo también en cualquier episodio. La lógica del ritmo poético es algo ultra presente y se nota también, más allá de vos como podcastera, como vos como creadora y como poeta también, como interesada en la poesía, traductora, pero también como autora de poesía. Sí, o sea, para mí, fíjate, el ensayo y la poesía están súper cerca. O sea, creo que son los dos géneros literarios que más cerca están. Y una de las cosas que tenía clarísimo de eso no se habla, de hecho, cuando estuve esos 2 meses ideándolo, una de las primeras palabras era poético, ¿no? Poético y reflexivo, eran las 2 palabras, ¿no? Y íntimo, bueno, había más palabras, íntimo político. Era eso, poético, reflexivo, íntimo político. Creo que eran esas 4 coordenadas. Y sí, para mí la poesía, justo, ¿no? Como soy una persona que empezó escribiendo poesía, mi primera literatura fue la poesía, el ritmo es algo clave y los mejores cronistas, las mejores cronistas para mí, o sea, Martín Caparrós, Leila Guerriero, María Moreno, o sea, son poetas, son trabajadores del ritmo. Yo creo que Martín Caparrós lo dice literalmente en algunos libros, ¿no? Como en entrevistas, desde luego, que en el fondo lo que hacemos es ritmo, ¿no? Y yo a veces cuando defino mi trabajo es como ritmo y verdad, ¿no? Ritmo y verdad. Y ir dosificando esas 2 cosas para construir una historia. Y sí, para mí eso es como importante. De hecho, el otro día me preguntaban por la longitud de los episodios y yo contaba que yo no hablo alemán, pero sé que en alemán poesía es Dichtung, que no lo pronuncio bien porque no sé alemán, y Dichtung quiere decir condensar. Y para mí todo el trabajo del podcast, de edición de los episodios de Eso no se habla, o de edición de cualquier cosa, tiene que ver con condensar. Porque cuanto más breve sea el episodio, mejor va a ser, en mi caso por lo menos, porque has conseguido quitar más paja, quitar más cosas innecesarias y condensar. Quizá alguien que escuche esto puede sorprenderse porque mis episodios son larguitos. Por ejemplo, en Se llamaba como yo, mi objetivo era que todos los episodios duraran menos de 40 minutos y lo conseguí. Nadie se creía mucho que esto iba a ser posible porque eran episodios muy largos y ahí a base de cuchillo y de trabajar con Marta, con la editora, conseguimos dejarlos todos en menos de 40, ¿no? Algunos son 39, 50, pero duran menos de 40. Pensaba mientras hablabas en aquella conferencia de Italo Calvino, en esas 6 propuestas para el próximo milenio, donde decía que la más importante era la levedad, las propuestas para la literatura, y que él decía que su trabajo no era otro que sustraer peso, que a lo largo de su vida no hizo otra cosa que sustraerle peso a la mitología, a los cuerpos celestes, a las ciudades o lo que sea. Siguiendo con esa intersección con los libros, hay algo también que es clave y que sobre todo aflora muchísimo en la última temporada, en Se llamaba como yo, que es la de las notas al pie. Las notas al pie en la historia, las notas al pie en los libros de historia, pero también en las historias personales. ¿Cómo fue avanzar a partir de una nota al pie en esta nueva historia? A mí me encantan las notas al pie. No sé si te gustan, pero a mí me gustan mucho. Me gusta más escribirlas que leerlas, debo decir. Pero las notas al pie son como, no sé, son como un espacio de resistencia, ¿no? De yo sé que esto no debía ir, pero va. O sé que este es un camino que me desvía de la narrativa, pero lo tengo que decir, ¿no? O querido lector, te regalo esto para que vayas a este lugar, te señalo un camino, te señalo un atajo. Las notas de las traductoras me encantan. NDT, o sea, bueno, NDT es maravilloso. Y bueno, y en este caso yo no me lo podía creer realmente. O sea, yo sí, al final he tenido que pensar, pues así, por hacer entrevistas y dar charlas, he tenido que pensar mucho más de lo que me gustaría en mi trabajo, ¿no? Porque al final lo bueno de hacer el trabajo es dejarlo ahí, no pensar mucho en ello, ¿no? En cómo una hace, ¿no? Sino, bueno, pues en ir haciendo, ¿no? Y yo, eso, me gusta mucho pensar en cómo hacen los otros y las otras, pero a mí no me suele gustar pensar en cómo hago yo, en mis mecanismos, viste que no me había dado cuenta de las repeticiones. Pero bueno, a fuerza de pensar, me he dado cuenta de que la mayoría de las historias que hago, quizá todas las historias que hago, suelen venir de una pregunta que es ¿cómo puede ser?
que normalmente es una pregunta y más bien una exclamación de ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Y en esta historia era ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que de una nota al pie salga toda esta, no sé, toda esta otra parte de la historia, ¿no? Toda esta historia alternativa, toda esta otra vertiente de una historia tan pequeña, ¿no? Y que al final se va haciendo tan grande. Eh, y bueno, me pareció como eso, pues como filóloga, como periodista, pero también como filóloga, que sí que estudié filología, seguir una nota al pie es fascinante, ¿no? Es como ver cómo pues lo que digo, que no sé cómo se dice en Uruguay, pero esto del teléfono escacharrado, ¿no? El teléfono escacharrado, que se dice así, no escacharrado, de alguien que cuenta algo a alguien y esa historia se va transformando, transformando, transformando y cuando llega al final ya es una historia totalmente diferente, ¿no? Y me interesaba mucho eso y bueno, y en este caso, así sin hacer mucho spoiler, pero antes de la nota hubo un rumor, hubo un rumor. Entonces creo que el rumor también puede ser quizá considerado como una nota al pie, ¿no? Como, sí, como la historia subterránea, ¿no? De la historia con mayúsculas. Los rumores, los susurros, las cosas que se dicen en las cocinas, que tanto nos interesan a ti y a mí. Bueno, sí, esa zona me interesa muchísimo. Hay un concepto que yo te lo agradecí personalmente porque a mí me pasa también cuando escucho, leo cosas que ya sé que me van a quedar para siempre, suelo ser muy agradecido y uno de los conceptos con los que arranca esta última temporada es el de Zucaldea. Me gustaría que expliques un poco el alcance de esa frase y qué tiene que ver con el nacimiento de esta historia de Se llamaba como yo. Sí, pues Sukaldea en euskera quiere decir cocina y literalmente quiere decir el lugar al lado del fuego. Sua es fuego y aldean es al lado, ¿no? Suaren aldean, Sukaldean. Y eso es porque en el País Vasco el fuego es lo que determina, el fuego es muy importante, y ergo la cocina es muy importante y es lo que determina dónde está la casa, es el centro de la casa, el corazón de la casa, ¿no? El fuego que late, que da calor, donde se cocina, donde se realizan los cuidados, ¿no? Para la familia. Y para la familia o para quien sea que viva ahí, ¿no? O que venga de visita o que pase. Y esta historia empieza y termina en una cocina, ¿no? De hecho, hay gente que lo escuchó y que nos dijo que lo había escuchado. Si te fijas bien, los audios que se oyen el ambi que se oye por debajo de la primera escena, ¿no? Que yo digo, esta historia empieza en una cocina, es realmente la entrevista que está al final, que está en el episodio 7. Es esa charla entre 5 personas, entre 5 personas que es como la mitad del episodio 7. Y a mí me gustaba mucho esa metáfora doble, ¿no? De esta historia empieza en una cocina, porque empieza en una cocina con el grupo de convivencia de ese pueblo hablando, ¿no? Y porque estamos hablando de ese grupo, pero también empieza en una cocina porque ese rumor empezó en una cocina hace 50 años, ¿no? Y me gustaba como ese juego de, bueno, me gustan mucho los regalitos, dar regalitos a los oyentes, ¿no? O hacerme regalitos a mí misma mientras estoy haciéndolo. Y para mí ese era un gran regalito, ¿no? Una cosa que, bueno, que no hace falta saber, es muy difícil que alguien se dé cuenta porque realmente hay que escucharlo con muchísima atención. Pero si alguien se da cuenta, le va a parecer como muy bonito, ¿no? Bello. Y eso me gusta mucho. Y bueno, en esta historia la cocina es el símbolo más importante, ¿no? Porque empieza en una cocina, termina en una cocina y en todos los episodios Bego, que es la protagonista, su marido Juan Luis y yo nos juntamos en la cocina a hablar, ¿no? A hacer a ver los avances. Yo entrevistaba a Bego fuera de la cocina, la entrevistaba en su salón, pero cuando íbamos a hablar de los descubrimientos, cuando íbamos a hablar de lo que habíamos descubierto, siempre era en la cocina. El ensayo se hacía en la cocina, digamos. Ya que abordamos esa zona, me interesa mucho hablar un poco del espacio que vos construís en las entrevistas, porque hablamos mucho de tu lugar al contar y al abordar, pero una de las cosas también que conecta muchísimo con cualquiera que escuche y que se acerca de Eso no se habla, son las entrevistas y lo que se genera, los diálogos. ¿Cómo construís el espacio de la entrevista? ¿Qué fuiste aprendiendo sobre la marcha con las sucesivas temporadas? ¿Cómo ha sido esa construcción de cada espacio de la entrevista que siempre se siente que es especial en cada episodio? Bueno, es que es especial, es especial. A mí me gusta mucho entrevistar, mucho, mucho, mucho. Es de las cosas que más me gusta, que en realidad es charlar más que entrevistar.
creo que tengo una amiga que es cineasta y ella dice que ella es mejor persona detrás de la cámara que sin cámara. Y yo también creo que soy mejor persona con la grabadora. No porque sea mala persona fuera, ni porque sea mejor moralmente, sino porque estoy mucho más atenta, ¿no? Porque detrás de la grabadora o junto a la grabadora estoy escuchando todo el rato, estoy empatizando todo el rato y estoy siempre pensando en que es una mezcla entre estar muy a la escucha de la persona que habla y también estar muy a la escucha de la historia que está contando, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Y saber lo que tienes que preguntar para que esa persona cuente de la mejor manera posible esa historia, ¿no? Ayudar. Otra amiga que también trabaja en esto, ella dice que ella se considera una partera. Y en el fondo, yo creo que también, ¿no? O sea, estás ayudando a que la persona sí, cuente esa historia de la mejor manera posible, que vuelva allí y que se relacione con ella de una manera en la que no se ha relacionado, ¿no? De una manera que no haya contado ya, que cuente la historia por primera vez. Y para mí eso es un privilegio. Yo soy una persona que siempre quiere saber todo. Entonces, poder preguntar a alguien todo de su historia es realmente un privilegio. Y así lo siento. Y así trato las entrevistas, como realmente momentos privilegiados en los que el tiempo se suspende y en los que dos personas hablan, que es algo que quizá ya no hacemos tanto, ¿no? De hecho, yo sé que cuando hago una entrevista ese día no puedo hacer nada más, porque sea de 2 horas, sea de 4, sea de 1, acabo agotada, pero agotada de que realmente no puedo hacer nada más ese día. No sé si a ti te pasa, pero es algo que me pasa desde el principio. También tiene que ver con que cada vez prestamos menos atención, ¿no? Entonces, de repente, prestar atención durante 1 hora, 2 horas, 3 horas a lo mismo, a una persona, es algo que ya no hacemos tanto, ¿no? Porque siempre pues podemos cortar, ¿no? Vamos a mirar el móvil, nos levantamos a no sé dónde, sobre todo vamos a mirar el móvil, ¿no? Creo que esa es la manera en la que cortamos la intensidad de las conversaciones. Y aquí no. Aquí estás, o yo por lo menos estoy durante ese tiempo muy a la escucha y muy presente. Y bueno, y me gusta mucho eso. Y creo que todo para mí consiste en, no hay un truco, ¿no? Cada persona es diferente, cada historia es diferente, pero en general consiste en ir a un lugar que sea muy agradable para la persona, que suelen ser las casas, explicar muy bien mi trabajo y dar confianza a la persona, ¿no? Que la persona sepa que tiene todo el derecho del mundo a pedirme que apague la grabadora, a todo el derecho del mundo a decirme que no quiere que se ha equivocado y que no meta eso, y a saber que su historia se va a cuidar. Creo que ahí está la clave, ¿no? En generar como un espacio de cuidado a la persona y a la historia. Nuestra primera entrevista la hicimos en el salón de su casa. Es un salón luminoso, da un balcón con muchas plantas. Y mientras yo me iba fijando en los objetos del salón, placas, fotos, flores secas, pequeñas figuritas de porcelana, Bego abrió un cajón y sacó una carpeta. Te quiero enseñar la carpeta donde tengo todos los recuerdos, fotos. Era la carpeta de la niña. En Lasarte, algunos aún llaman a su hermana Begoñita, pero ella nunca la llama por su nombre. Siempre la llama así, la niña. Y así la llamaré yo también en esta serie. Bueno, no te puedes imaginar las cosas que tengo aquí guardadas. Bego fue leyéndome los recortes de la carpeta, y mientras yo pensaba que para muchas víctimas, esas carpetas son muchas veces una parte más de las casas. Siempre están ahí, guardadas en un cajón o sobre la mesita del salón, como una presencia más. Mira qué chaquetita más bonita tenía mi niña. Era de Angorina. Cada vez que veo esta foto digo, mira qué sombrerito, qué gorrito. Mi madre siempre le ha gustado que fuéramos bien, que fuéramos guapos. Qué bonita mi niña y mis padres jóvenes. Tú sabes la felicidad que tenían y se la arrancaron. Pero bueno, son cosas que ocurren y tenemos que bragar con ellas. Después, al ir escuchando más a Bego, me di cuenta de que termina así muchas frases, como evitando la emoción, como asumiendo lo que pasó en aquel verano del 60, antes de que ella naciera. Hay algo que es el elegir un punto de vista que le incluye a ella y que cambia completamente la historia. ¿Cómo fue ese paso a decir, bueno, Begoña no es solo la protagonista de la historia, sino parte orgánica de cómo voy a contar?
Fue bastante orgánico en realidad. Yo, tardé mucho en hacer esta historia, muchísimo, hubo muchísimas versiones, muchísimas versiones de esta historia, em, y las primeras eran en tercera persona. Y había mucho, yo no sabía dónde me situaba en esta historia. Ese era el gran problema de esta historia, ¿no? Que yo no sabía dónde situarme porque no me sentía, porque es un tema complicado, muy complejo, con muchos, muy complejo. Estamos hablando, para el que no tenga ni una referencia, de la historia reciente del País Vasco, del conflicto vasco, y hay un apunte que me parece maravilloso, que vos vas diciendo, bueno, me estoy metiendo en mi propio, de eso no se habla. Sí, porque yo soy vasca, soy una persona muy interesada por la política desde siempre, pero nunca había tratado un tema vasco, ¿no? Como le llamamos tema vasco, así entre comillas. Entonces, eso hacía que yo no me pudiera ubicar, que yo estuviera tomando un lugar muy neutro, muy, muy lavado, muy esterilizado, digamos, para hablar de la historia, y no funcionaba, no funcionaba. Y de repente, fíjate, esto fue una sesión de escucha. Puse el primer episodio cuando ya fue en diciembre, el podcast salió en junio y esto fue en diciembre, y vinieron como la sesión de escucha aquí, creo que invité a unas 15, 20 personas, y entonces una persona me dijo, pero eres vasca. Y dije, sí, claro. Y dice, no sabía. ¿Por qué no lo dices? Y dije, es verdad, ¿no? ¿Por qué no digo que soy vasca? Y entonces ahí fue como, me di cuenta de que tenía que contar que yo era vasca y que para mí era difícil contar esta historia. Y eso cambió todo, eso por un lado. Y por el otro, eso me permitió, yo ya había decidido lo de la segunda persona antes de eso, o sea, primero salió de la segunda persona y luego lo de mi primera persona, ¿no? Pero lo de la segunda persona fue algo parecido. Yo estaba escribiendo en tercera persona y un día, sentada aquí en esta mesa, me di cuenta de que esta historia no era por qué, sino era para quién. Que lo que justificaba esta historia era que era una historia para Begoña, que era una persona que había vivido toda su vida con un peso muy fuerte y que no tenía una narrativa de eso, que no tenía un relato. Y además ella, o sea, desde el principio me animó a ir buscando, yo por supuesto siempre le pedí permiso y bueno, y cuando cuando tuve esa revelación, esa epifanía realmente aquí sentada, fue como renovar las ganas de contarle una historia que ya me estaba costando mucho, ¿no? Fue como, esto sí, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero contar. Aquí tiene el sentido de la historia, este es el sentido de la historia, el mío, ¿no? Y me daba un poco igual, sabía que era muy arriesgada esa segunda persona, pero me daba igual. Fíjate, yo siempre pienso mucho en la recepción, ¿no? Y en quién va a escucharlo y en cómo se va a escuchar. Pero ahí fue como, sí, me da igual. Me da igual. Suena como muy egoísta, pero para mí era como, tenía muy claro que iba a ser en segunda persona y que ojalá la gente conectara con eso. Sabía que podía ser polémico desde el punto de vista de la industria, ¿no? Digamos, no polémico así políticamente, sino, uy, qué cosa tan rara. Pero tenía muy claro que era un gesto ético importante y que era básicamente el gesto ético que resumía este podcast. Isabel, muchas gracias por poner todas estas historias de silencios rotos en el mapa y felicitaciones porque mientras hacemos esta llamada estás recibiendo el premio Ondas. Acaba de suceder, Maxi, acaba de suceder. Sí, nada, es muy sorprendente, es hermoso y bueno, es como, sí, o sea, yo creo que todavía no me lo creo, pero es un reconocimiento a mucho trabajo de mucha gente, no solo mío, a la persistencia de una historia durante mucho tiempo y a Begoña, ¿no? A la protagonista que se animó, que fue súper valiente de atreverse a contar su historia y de fiarse de mí, la verdad. O sea, de fiarse de una persona que no conocía y de agarrar la mano y ir juntas, ¿no? Hacia adelante, ella, su marido y toda la gente, todo el ecosistema que se ha creado alrededor de este podcast, desde, Paula, que trabaja siempre conmigo, Marta, la editora, Pablo, es que ha habido tanta gente, así que es muy, muy lindo. Y también la gente que, no sé, desde el principio habéis estado ahí también en la escucha, ¿no? Ha sido lo que ha pasado en Uruguay con el podcast, ha sido
hermoso y en una gran medida ha sido gracias a ti, gracias a tu lectura y a tu lectura y a tu escucha, ¿no? Así que de verdad te lo agradezco un montón. Lo más lindo de hacer podcast es, yo cuando empecé a hacer audio me sentía muy sola. Me sentía muy sola y porque no me conocía a nadie a mi alrededor que hiciera documental sonoro y empezar a hacerlo fue también ver cómo iba creciendo una industria a la vez y bueno, y de repente con esta historia también ha habido como nuevos amigos, nuevas personas que han aparecido y que se quedan ahí, ¿no? Y que están ahí para siempre. Me estoy poniendo nostálgica, pero realmente es eso, ¿no? Porque también lo pienso con el tema vasco, que yo empecé esta historia y me sentía muy sola y al final lo que he visto es que estoy muy acompañada, ¿no? Y que la mayoría de la gente está en el mismo lugar que yo. Se siente igual de sola y luego se siente igual de acompañada, ¿no? Al hablar, porque bueno, lo importante es hablar. Todos los episodios de Eso No Se Habla están disponibles en su sitio, deesonosehabla.com o en sus canales de Spotify, YouTube o Apple Podcast. Isabel Cadenas Cañón se presentará en vivo en Montevideo en el marco del Festival Sonora. Será el viernes 21 de noviembre en el Centro Cultural de España y la entrada es gratuita. Pueden reservar su lugar a través del sitio sonorapodcast.uy. Mapa Antojadizo de Podcast es un proyecto de Maxi Guerra para La Diaria Radio. Gracias por escuchar.